Hola, muchas gracias por dar clic al decimotercer video de este canal. Conforme los seres humanos primitivos dejaron atrás su naturaleza instintiva pura y comenzaron a vivir de forma colectiva, convirtiéndose de esta forma en seres sociales, las comunidades arcaicas de ese momento pronto se vieron en necesidad de establecer leyes y normas con el fin de mantener y regular el orden, así como para lograr una convivencia armoniosa. Este podríamos considerar que fue el puntapié inicial del origen de la moral, ya que si bien su concepto y aplicación concreta le es atribuida al jurista, político y filósofo romano Cicerón, ya las primeras civilizaciones a través de las normas que gradualmente fueron construyendo estaban basadas en los principios de la misma, cuyo origen etimológico proviene del latín moralis, que significa relativo a las costumbres, que a su vez se deriva de las palabras mos y moris, que significan uso o costumbre y manera de vivir respectivamente, y cuya definición justamente se introdujo desde el entonces periodo antiguo en el que se vegetó la civilización romana, como un conjunto de costumbres, normas, valores, principios y creencias existentes que servirían de modelo de conducta dentro de una sociedad determinada, a partir de una valoración establecida de lo que es bueno y de lo que es malo, por lo que también se le dio el valor de ser una disciplina filosófica cuyo estudio se centraría en la construcción de dicha valoración y que, por lo tanto, representaría también la principal guía bajo la cual cada individuo debía relacionarse con los demás, enfrentar sus circunstancias, diseñar sus proyectos e incluso darle un sentido a la vida. Sin embargo, la valoración moral de lo que es correcto o bueno y de lo que no lo es dinámica, relativa y en consecuencia diferente según el lugar y época de la que se hable. Por ejemplo, en los primeros modelos de producción agrarios en el que la actividad económica estaba circunscrita a la agricultura, la pesca y el pastoreo, era bien visto en la civilización egipcia, griega y romana, que irónicamente fueron quienes acuñaron y dieron sentido al concepto de la moral y la ética, de la que hablaré más adelante, que se traficaba con esclavos que únicamente eran vistos como fuerza de trabajo y se les obligaba a vivir en condiciones inhumanas. Otro claro ejemplo de una moral reprochable es aquella bajo la que se regía la Iglesia católica durante la Edad Medieval, en el que se justificaban los asesinatos, torturas y cualquier clase de sometimientos a las personas que practicaban una supuesta herejía con el fin de mantener la hegemonía eclesiástica. También podemos añadir la deleznable moral de la dictadura del Tercer Reich, cuya política exterior se guiaba por la creencia racista de que Alemania era una raza biológicamente superior, que estaba destinada a expandirse por toda Europa Oriental y la Unión Soviética de manera permanente, dejando en su hito histórico el exterminio de millones de personas. E incluso en nuestra actualidad existen normas y principios morales cuestionables, tales como ciertas formas tácitas de discriminación, como lo es el estigma social, la normalización de una cantidad innumerable de vicios, la inexistencia de los derechos humanos en algunos países y regiones, al igual que la prevalencia de la desigualdad de género. Inclusive para muchos tendría cabida añadir la desigual distribución de la riqueza, provocada por un modelo económico insostenible que remunera de forma injusta a la clase obrera y agraria desde hace siglos. Esta situación lleva a muchos a pensar que la moral no debería ser vista como una guía de lo que es correcto o incorrecto, sino simplemente como un conjunto de acuerdos que nos indican el modo en el que hay que comportarse en diferentes situaciones, que muchas veces tienen un interés de por medio que favorece a quienes las imponen. Esta crítica se hace más palpable teniendo en consideración además que la moral no se limita exclusivamente al contexto histórico y espacial, ya que varía incluso dentro de una misma época y lugar de acuerdo a las instituciones o entorno social del que se trate. Por ejemplo, la moralidad religiosa no es la misma que la moralidad institucional, y estas dos a su vez difieren de la moral que influye en la construcción del derecho, pues aunque comparten un sinfín de principios, valores y normas, estas disipan sus diferencias en su fin y en su coercitividad, es decir, en el objetivo que tiene cumplir dichas normas y en el castigo sanción que por el contrario tiene incumplirlas. En la moral religiosa, por ejemplo, el llevarlas a cabo tiene como beneficio el obtener una vida posterrenal. En la moral institucional, poniendo como ejemplo una escuela, empresa o reformatorio, el realizarlas tiene beneficios diversos relacionados con la adquisición de alguna práctica, ganancia, formación, reformación o servicio, y en ambos casos el incumplirlas no supone una sanción coercible u obligatoria. Tan solo tiene como despropósito en el peor de los casos, el perder dichos beneficios o derechos, a diferencia de la moral que incide en el plano jurídico, en donde el objetivo es seguir leyes que constantemente se crean, modifican y suprimen para regular a las sociedades con el fin de que sean lo más justas y armoniosas posibles, y cuyo incumplimiento sí es coercible u obligatorio, ya que de no hacerlo se atribuyen sanciones penales o civiles. Sin embargo, esto no es todo aún, ya que la moral también está presente de modo implícito en la sociedad, primeramente mediante acuerdos que se espera que cada quien cumpla para mantener un orden civilizado. Esto se logra con la creación y seguimiento de normas de trato social que tienen que ver con los buenos modales y en general actuar de buena forma en cualquier situación social que pudiese presentarse,
así como por medio de normas morales ideadas en su totalidad para guiarnos a hacer el bien y cuyo incumplimiento trae para ambos casos consecuencias incoercibles, siendo la más grave el rechazo social. Por último, vale la pena destacar que la moral está presente incluso desde el momento en el que nacemos, ya que la familia sienta las bases primordiales que dispondrán en mayor medida la forma en que nos desenvolveremos socialmente en un futuro ipso facto, siendo esta la que inculca los principales valores, principios y creencias que nos acompañarán a lo largo de la vida. Sin embargo, esta es quizá la moral más equívoca, ya que cada familia posee una moral propia que puede ser muy distinta a otras, teniendo apreciaciones totalmente subjetivas de lo que es correcto e incorrecto. Considerando entonces que no existe una moral universal sumado a lo anterior, esta se vuelve bastante compleja, ambigua y un claro objeto fulgurante de más críticas y cuestionamientos, entre los que destacan principalmente los referidos hacia la pregunta de quiénes sí y quiénes no deberían imponer una moral, así como a la búsqueda de una respuesta que explique la razón por la que se construyen algunas de sus creencias o normas, es decir, el fundamento, los argumentos que justifican su imposición. Por lo tanto, podemos resumir que pese a que la moral tiene como aspectos positivos que, al menos en nuestro entorno y actualidad, al margen de su amplia relatividad, mayormente en esencia sí es una buena primer guía para distinguir lo correcto de lo incorrecto, basado en la búsqueda de acuerdos que nos beneficien a todos, en los que se pueden resaltar los que están contenidos en las normas sociales, morales y jurídicas, que pese a ser imperfectas son las que aglutinan en gran parte y tienen como fin que se hagan valer los derechos humanos o naturales que todos de manera unánime concordamos que son correctos, los cuales en general se desprenden del derecho a la vida digna y la libertad en sus diferentes manifestaciones, así como aquellas que sancionan lo que, de igual forma, todos o la inmensa mayoría estamos o deberíamos estar de acuerdo que es incorrecto, que es de manera general cualquier acción que atente contra alguno de los derechos antes mencionados, o que de forma directa o indirecta afecte a terceros, exceptuando solo aquellas en las que se tiene que recurrir a afectar a otros y vulneran nuestra propia vida o dignidad. Esto lo podemos aunar a que la moral edifica sociedades en las cuales cada quien no actúa bajo un instinto de sobrevivencia plenamente individualista, así como los valores que emanan de ella, además de que logra su propósito de funcionar como un medio para mantener un orden y control social. La moral, sin embargo, tiene a la vez un número considerable de contras, empezando por la última cualidad antes mencionada, puesto que al tener un control tan grande en la sociedad, lo que a priori podría pintar como una muy buena cualidad, al mismo tiempo se convierte en su mayor defecto, pues en muchas ocasiones la moral nos esclaviza, manipula, somete e impone a seguir dogmas y formas de pensar que son contradictorias a lo que en teoría la moral supone, que no siempre son justas y que no satisfacen las necesidades sociales, convirtiéndonos incluso en una sociedad ortodoxa y gregaria que vive siguiendo cualquier principio y creencia moral sin cuestionar si tiene vicios o virtudes dentro de sí. Y ya para finalizar con este subtema, desviándome un poco del mismo, me parece excelente que como sociedad seamos críticos con respecto a las distintas moralidades inicuas de la historia, y más aún con la insensatez de las moralidades del presente, dado que es uno de los mensajes principales que tiene este video. Sin embargo, creo que en muchas ocasiones se tiende a caer en el error de encerrarse únicamente en la crítica a una sola de ellas y sin ningún fin en específico. Retomando como ejemplo la Segunda Guerra Mundial, comúnmente cuando se habla de ella la mayoría se dirige a recriminar el nazismo, sin considerar que todos los países involucrados igualmente obedecieron una moral recusable. Por ello, lo más conveniente al momento de analizar cualquier conflicto es comprenderlo no únicamente de forma particular, sino también de forma contextual, y si bien con el objetivo de conocer más sobre nuestra historia y parte de nuestro presente que desemboca de ella, en medida de lo posible también deberíamos conocerla y criticarla con el fin de reflexionarla, teniendo como fin el identificar la forma en que dichos acontecimientos se replican en la actualidad y cómo podemos evitar que esas similitudes perjudiciales sigan ocurriendo. Algo parecido ocurre en nuestra cotidianidad, pues es común concurrir en lo mismo, ya que muchas veces solo vemos una porción de los problemas sin considerar todo lo que hay alrededor y detrás de ellos. Por estas razones es importante, además de lo anterior, investigar diversas fuentes y desarrollar en el proceso hábitos como el pensamiento crítico, la empatía histórica y el escepticismo para tener razones y argumentos más sólidos al cuestionar y poner en tela de juicio a cualquier moral. De igual forma he de decir que los ejemplos que seleccioné sobre algunas de las moralidades inadmisibles de la historia aluden de forma respectiva a una moral económica, religiosa y sociopolítica que quizás sean las más representativas o clichés en su ámbito, con el fin de esclarecer un poco más las diferentes moralidades que existen y cómo en cada una de ellas pueden existir injusticias, aunque es claro que en cualquier época y lugar siempre han existido morales perjuiciosas y en nuestra actualidad de igual manera los ejemplos que mencioné antes se quedan muy escuetos. De esta forma justifico un poco el por qué seleccioné como ejemplo al nazismo o a la Iglesia Católica y no otro régimen político o institución abyecta. Expongo estas ideas ya que será de mucha utilidad retomarlas en los siguientes videos. Pero por ahora, ya iniciando con el segundo subtema,
En vista de que las normas y creencias no siempre satisfacían los intereses sociales ni los ideales de justicia, Sócrates introdujo el concepto de la ética, que proviene de la palabra en griego ethos, que significa manera de adquirir o de hacer las cosas, aunque muchas otras fuentes señalan que también deriva de la palabra tos, que significa costumbre, y de la palabra logos, que significa razonamiento, estudio, ciencia. A partir de su origen etimológico resulta más sencillo comprender que la ética es, precisamente, una disciplina filosófica que tiene como objeto de estudio las costumbres, la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. La ética entonces, al igual que la moral, fijaría dentro de su objeto de estudio a la valoración de lo bueno y de lo malo construida por esta última, a la cual por ende incluiría dentro de su estudio, pero no con el fin de ayudarla a construir e imponer dicha valoración, ya que por el contrario enarbolar una edificación moral, la ética tiene entre sus fines principales el enjuiciar, el reflexionar e incluso el proponer soluciones para la corrección de las distintas valoraciones morales construidas, y es por ello que también se le define como una disciplina que estudia la moral, definiendo aún más de ella porque en adición a lo anterior, su estudio va mucho más allá de estudiar lo bueno y lo malo, así como por su objetivo, ya que la ética no tiene como fin ser un medio de control que busca un beneficio colectivo social como el de la moral, sino que más bien tiene como fin el de servir de reflexión y crecimiento individual o personal, debido a su carácter axiológico, puesto que sus normas, que si bien están construidas a partir de una valoración de lo que es bueno y de lo que es malo, no buscan ninguna clase de imposición social, y cada persona es libre de adoptarlas o no en su mentalidad y vida práctica de acuerdo a su propio criterio. De modo que la ética promueve no únicamente el adoptar sus normas y enjuiciar a la moral en el terreno teórico, sino también en el práctico, fomentando modos de obrar que en ocasiones han desafiado a la moral e incluso han ido en contra de ella. Pero eso sí, siempre y cuando en cada norma o acción a seguir promovida se cumplan y se lleven a cabo los principios o deberes éticos en los que se fundamenta su creación, que son la firmeza, la generosidad y la fortaleza, siendo esta última la que se considera la principal virtud ética que se alcanza mediante el empleo de las dos primeras virtudes, que fueron plasmadas en el libro titulado Ética, publicado en el año 1677 por el filósofo neerlandés Baruch Spinoza, en la que congregó, dio forma y aportó a las ideas expuestas sobre la ética de filósofos clásicos como Sócrates, Platón y Aristóteles. En esta obra la firmeza es definida como cualquier acción o conjunto de acciones y deseos de cada individuo en los cuales se esfuerza por conservar su ser, y la generosidad por su parte es definida como cualquier acción o conjunto de acciones y deseos en el que un individuo se esfuerce en ayudar a los demás, pero para que se consoliden como una acción ética ambas deben estar presentes en la misma, ya que de no ser así, por ejemplo, una acción con firmeza desligada a la generosidad puede convertirse en una acción egoísta, y por el contrario, una acción con generosidad desligada a la firmeza puede convertirse en una acción altruista, cayendo en ambos casos en acciones malas desde el punto de vista ético por no cumplir con la máxima virtud que se busca, que es la fortaleza. Uno de los ejemplos más representativos de una acción ética en la que están involucradas estas tres virtudes son los protocolos que indican qué hacer en caso de que se presente algún desastre natural o humano, como lo son un sismo o un incendio, pues en ambos casos las primeras indicaciones son el conservar la calma y el resguardarse en algún lugar seguro, en las que se manifiesta la firmeza, puesto que se busca conservar la vida, y en segunda instancia las siguientes indicaciones en el caso de los desastres humanos es eliminar el causal del desastre, así como tanto en los desastres naturales como en los humanos, el ayudar a otros siempre y cuando en ambos casos exista la posibilidad de hacerlo, sin que se vea comprometido el ponerle fin a la propia vida, manifestándose así la generosidad. Y una vez llevadas a cabo ambas virtudes y logrando conservar la vida, se puede decir que se ha superado una adversidad y al mismo tiempo se ha alcanzado la fortaleza. La ética a partir de estos deberes se encarga de buscar, reflexionar e intentar corregir cualquier norma, principio o creencia que pertenezca a la moral o no, que no tenga dentro de sí o no satisfaga dichas virtudes, pudiendo convertirse al igual que la moral en un beneficio colectivo, pero en definitiva no con el mismo carácter. No obstante, es importante señalar que estas virtudes o deberes han causado un gran debate en la comunidad filosófica con respecto a si deberían formar parte elemental o no de la ética, concretamente a si solo deberían ser vistos como un ideal máximo al que se debe aspirar, sin que sea trascendental el que no se cumpla, o si realmente deben ser una obligación que la ética debe forzosamente consolidar, ya que para muchos el seguir de manera íntegra estos principios supone un freno considerable al momento de reflexionar sobre cualquier moral o problema social en el que no se haga valer la justicia, sin mencionar que genera bastantes dudas en cuanto a su aplicación. Pues poniendo como ejemplo a temas polémicos como la eutanasia y el aborto, que son de gran incumbencia para la ética actualmente, al no formar parte del marco legal de muchas jurisdicciones y ser repudiados en diferentes entornos sociales, evaluados en una primera reflexión desde la perspectiva del derecho a la vida,
En el caso de la eutanasia no se satisface la virtud de la firmeza porque no se busca conservar el ser, y en el caso del aborto no se satisface la virtud de la generosidad porque no se busca el ayudar a conservar una vida. Pero si hacemos una segunda reflexión desde la perspectiva del derecho a la vida digna y la libertad corporal, en el caso de la eutanasia sí se cumpliría con el deber de la firmeza, aunque no en el sentido ético convencional, pues siempre y cuando se haga por una firme voluntad propia, y hago énfasis en la palabra firme, una persona estaría haciendo valer su derecho a la vida digna sin sufrimiento, y si los familiares de dicha persona respaldan su decisión y prefieren que se opte por realizar esta acción, en lugar de ver sufrir más a un ser querido que pasa por una situación difícil, se efectuaría la generosidad, aunque de igual forma no en el sentido ético convencional, pero sí válido, superando así la adversidad y consumando también la fortaleza. Y en el caso del aborto se cumpliría con el deber de la firmeza porque se haría valer por la firme voluntad propia de quien opte por aplicarla sus derechos corporales. Y si tenemos en consideración que al prohibir su aplicación muchas mujeres se ven obligadas a recurrir a la clandestinidad y a métodos que ponen en riesgo su vida, no se está haciendo valer la firmeza en la moral jurídica de los estados en donde se prohíbe, ni tampoco el derecho a la dignidad, especialmente en el caso de mujeres que, aunque suene fuerte decirlo, hayan tenido que recurrir a ella porque fueron abusadas sexualmente. Y en el caso de la generosidad, aunque es sin duda la parte más sensible cuando se habla de este tema, pese a que se privaría de la vida a un ser sin adentrarse en lo complicado que es conocer cuándo se considera ya un ser humano, se llevaría a cabo la generosidad si tenemos en cuenta que se evitaría traer al mundo a un recién nacido que no recibiría una vida digna, ya sea porque las circunstancias de su madre o sus dos progenitores no alcanzarían para cubrir sus necesidades básicas, o porque de igual forma, aunque sea duro decirlo, no se le brinde el amor y cariño que cualquier ser humano requiere, algo que nuevamente no entraría en la generosidad ética convencional, pero sí válida en cierto modo para resolver un conflicto tan complejo como este, superando su adversidad y asimismo alcanzando la fortaleza. Y así sucesivamente la ética podría hacer tantas reflexiones desde diferentes perspectivas como se consideren necesarias, hasta llegar a un consenso, pero siempre tomando como base estas tres virtudes éticas. Es por esta razón que han existido algunos filósofos que se han opuesto a ellas, argumentando que lejos de darle una construcción y mayor sentido a la ética, solo imposibilitan una reflexión más amplia, o incluso algunos piensan que debería bastar el hacer lo posible por corregir y enjuiciar a normas y creencias morales en las que únicamente se haga valer a una sola de las virtudes y no necesariamente en el que se consagren las tres, y desde una sola perspectiva de reflexión. Pero se trata de un porcentaje mínimo en comparación a los filósofos que buscan aplicar los tres deberes, o al menos sí por los más sobresalientes, lo cual se puede ver reflejado en sus obras y normas éticas formuladas, las cuales de hecho ya tengo contemplado abordar en algún otro video. Dicho lo anterior, es de suma importancia señalar también que al poner de ejemplo estos dos temas de gran interés social, busco únicamente ejemplificar de forma objetiva el cómo se pueden reflexionar desde dos perspectivas distintas, basándose en los deberes éticos, pues por el contrario, si doy una opinión arbitraria de lo que considero que es correcto o no, estaría incurriendo a una falta a la ética. Aclaro entonces que mi intención es despertar el sentido ético reflexivo y ser más abiertos al diálogo, sobre todo para aquellos que se aferran a una idea propia cuando se tratan de temas que suponen un cambio social que nos compete a todos, en los que hay que tener en cuenta la mayor cantidad de consideraciones, variables y perspectivas diferentes hasta llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos o al mayor número de personas. Esto último evidencia, por otra parte, que la ética no está exenta de contras, pues en primer lugar polariza a la sociedad en temas tan complejos como el anterior, además de que su reflexión y juicio a la moral puede durar mucho tiempo, hablando inclusive de muchos años, pudiendo ocurrir que durante ese tiempo los problemas que se reflexionan se agraven aún más, aunque en realidad no son obstáculos tan triviales y son hasta cierto punto inevitables, pues es normal que siempre existan posturas opuestas cuando se habla de algún tema, lo cual de hecho es bueno en el sentido de que permite que haya una mayor fluidez de perspectivas e ideas que puedan aportar una solución, pero el problema radica cuando se dificulta llegar a un acuerdo, en mayor medida por la imposibilidad de abrirse al diálogo de muchos, además de que no existe una cultura y difusión adecuada en ámbitos políticos y educativos sobre la ética y la moral, vistas como disciplinas que buscan la solución de conflictos, y aunque esto es un tema totalmente aparte, como reflexión final relacionado con ello, podemos decir que ambas deben formar parte imprescindible de la actualidad, pues pese a que desde su creación ha existido una gran controversia por decidir cuál es la que debe imperar como guía para hacer el bien en la sociedad, lo más conveniente es que las dos lo hagan siguiendo su propio enfoque, propósito, características y limitaciones, ya que la ética por sí sola conduciría a una sociedad en la que al no existir una regulación, al aceptar que puedan o no seguirse sus normas, y sin que el no cumplirlas atribuya alguna clase de sanción, permite dar lugar a modos de obrar que por el sesgo individualista podrían hacer que se viese mermado al satisfacer las necesidades sociales,
Y por contraparte, la moral por sí sola, a pesar de que mantendría un orden y control social, podría convertirnos en los esclavos de quienes imponen las normas, principios y creencias de la misma, como consecuencia de la inexistencia de alguna clase de pensamiento crítico reflexivo, lo que dilucida además que su existencia es recíproca, ya que los deberes por los que se rige la ética son en cierta forma producto de la moral, y al mismo tiempo muchas de las normas morales son el resultado de una reflexión ética. Finalmente es evidente también que los problemas sociales siempre han existido y probablemente seguirán existiendo en menor o mayor medida, incluso aunque hagamos lo que consideramos que es correcto, pudiendo casi asegurar que son inherentes a la sociedad, y es por ello que es de mayúscula importancia desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, siendo hábitos que pueden aportar buenas ideas que tarde o temprano rendirán frutos, algo que se puede comprobar a lo largo de toda nuestra historia, pues si no hubiese existido ese inconformismo por las injusticias a lo largo de la misma, no se habría llegado hasta la sociedad en la que vivimos hoy en día, que si bien claramente es imperfecta y está repleta de muchos problemas, no son tan injustos en comparación a los de épocas más antiguas. Y qué mejor que solucionar hablar de ellos cuanto antes, sin importar lo complicados o no que sean, porque el esperar es condenarnos a que se agraven todavía más, y aunque este sentido crítico y reflexivo al que tanto aludo ya existe y siempre ha existido, creo que se debería movilizar aún más y seguir creando más conciencia sobre lo que nos parece injusto, pero siempre analizándolo todo desde diferentes perspectivas, estando abiertos al diálogo y dando lugar a la importancia que la ética y la moral merecen. Te agradezco mucho por ver el video, espero que te haya parecido de interés y me encantaría conocer tu opinión al respecto.